Hola, ¿qué tal a todos? En esta presentación vamos a hablar sobre temas fundamentales relacionados con la química, en este caso concentración de disoluciones, soluciones diluidas, saturadas y sobresaturadas, y también aprenderemos conceptos como la molaridad, molalidad, normalidad, entre otras. Primero, sabemos que la concentración es la magnitud química que expresa la cantidad de un elemento o un compuesto por unidad de volumen. En sí se emplean las unidades mol. Cada sustancia tiene una solubilidad que es la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una disolución y depende de condiciones como la temperatura, la presión y otras sustancias disueltas o en suspensión. La concentración es una disolución. Es fundamental en la química porque define cómo interactúan los componentes de la mezcla. Estas concentraciones pueden ser cualitativas, que son más generales, o cuantitativas, que permiten medir con exactitud las cantidades de los componentes. Bien, abarcaremos las concentraciones cualitativas, las cuales son descriptivas y no requieren cálculos matemáticos. Se usan términos como diluida, concentrada, saturada y sobresaturada para referirse al contenido de soluto en relación con la cantidad de solvente. Bien, ahora describamos a las concentraciones cuantitativas, las cuales son esenciales cuando necesitamos medir con precisión cuánto soluto hay en una solución. A diferencia de las cualitativas, las concentraciones cuantitativas se expresan numéricamente. Estas son esenciales para la preparación de soluciones específicas y calcular cantidades en reacciones químicas. Entre las principales medidas tenemos la molaridad, la molalidad, la formalidad y la normalidad. Estas unidades nos permiten calcular reacciones, preparar soluciones específicas y analizar procesos químicos con mayor exactitud. Una disolución es una mezcla homogénea, formada por dos o más sustancias, en las que una sustancia se dispersa uniformemente en otra. A nivel microscópico, las partículas del soluto se distribuyen de manera uniforme entre las partículas del solvente, lo que hace que una disolución tenga propiedades físicas uniformes en toda su extensión. Los componentes de una disolución son el soluto, que es la sustancia que se disuelve en la disolución. Generalmente está presente en menor cantidad. Y el segundo componente es el solvente, que es la sustancia en la que se disuelve el soluto. Normalmente está presente en mayor cantidad. Algunos ejemplos de disoluciones pueden ser un sólido y líquido, como puede ser azúcar en agua. También puede ser gas en líquido, como dióxido de carbono en el refresco, o líquido en líquido, como el alcohol en agua. Una solución insaturada es una mezcla homogénea en la que la cantidad de soluto disuelto es menor que la cantidad máxima que el solvente puede disolver a una temperatura y presión específicas. En otras palabras, es una solución en la que todavía se puede agregar más soluto y este se disolverá completamente sin que quede un exceso sólido en el fondo. De las principales características de una solución insaturada son que el soluto está disuelto por completo, no hay partículas de soluto sin disolver. Otra es que tiene una capacidad para disolver más soluto. Se puede añadir más soluto de solvente y este continuará disolviéndose. Otra de sus principales características es que tiene dependencia de las condiciones. La cantidad máxima de soluto que puede disolverse varía con la temperatura. Una solución diluida es una mezcla homogénea en la que la cantidad de soluto, la sustancia disuelta, es pequeña en relación con la cantidad de solvente, el medio que disuelve. En términos químicos, una solución diluida tiene una baja concentración de soluto, lo que significa que hay menos partículas de soluto presentes por unidad de volumen de solución. Por ejemplo, 1 gramo de sacarosa que se disuelve en 100 mililitros de agua representa una solución diluida porque la masa del soluto, con la cual es la sacarosa, es relativamente pequeña respecto al volumen del solvente, que es el agua. Al mezclar el soluto en el solvente, las moléculas de sacarosa se dispersan uniformemente formando una solución homogénea en la que no se observan las partículas del soluto. La solución se considera saturada cuando el solvente ha disuelto la máxima cantidad de soluto que puede a una temperatura y presión dadas.
A partir de este punto, cualquier cantidad adicional de soluto no se disolverá y permanecerá como un sólido en equilibrio de la solución. El grado de saturación depende de las características del soluto, del solvente y de las condiciones externas como la temperatura y, en el caso de los gases, la presión. Por ejemplo, a 20 grados centígrados, el agua puede disolver aproximadamente 211 gramos de sacarosa en 100 mililitros de agua para formar una solución saturada. Por lo tanto, si disolvemos estos 211 gramos de sacarosa, se obtiene la solución saturada. Si añades más sacarosa, por ejemplo 220 gramos, los 9 gramos extra que se añadieron no se disolverán y permanecerán como un precipitado sólido en la disolución. Sobre saturación, la saturación de una solución está relacionada con la temperatura. Cuando se incrementa la temperatura, el disolvente, como el agua, puede disolver una cantidad mayor de soluto, de la que sería posible a una temperatura más baja. Es decir, al calentar la solución, las moléculas del disolvente adquieren más energía y son capaces de romper con mayor eficacia las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas las partículas del soluto, lo que permite disolver más cantidad de este. Este fenómeno hace que la solución se vuelva más concentrada, superando los límites de disolución que normalmente existirían a temperaturas más bajas. La molaridad, simbolizada con una letra M mayúscula, es probablemente la medida más conocida y se define como el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución. Para calcular la molaridad necesitamos saber los moles de soluto, los cuales se van a dividir entre los litros de solución. Aquí hay un ejemplo de cómo podemos calcular la molaridad. En este ejemplo nos pide calcular la molaridad de una disolución de 250 mililitros en la que se disuelven 30 gramos de cloruro sódico. Para calcular la molaridad tenemos que saber el peso molecular, ya que para calcular el número de moles tenemos que dividir la masa del soluto, que en este caso son 30 gramos, entre el número de moles, lo cual nos da un resultado de 0.51 número de moles. Ahora tenemos que dividir el número de moles entre litros de disolución. En este caso el problema nos dice que hay 250 mililitros de disolución, lo cual equivalen a 0.25. Ahora dividimos el número de moles entre los litros de disolución y nos da un resultado de 2.04 molar. En contraste, la molaridad, representada como una M minúscula, no depende del volumen de la solución, sino de la masa del solvente. Esto la hace más estable frente a cambios de temperatura y presión, y su fórmula es molaridad es igual a moles de soluto entre kilogramos de solvente. Para calcular la molaridad de este ejemplo, tenemos que dividir el número de moles, que en este caso es 5.89, entre kilogramos de disolución, que en este caso nos da 5 kilogramos de disolución, lo cual nos da un resultado de 1.178 molar. La normalidad, abreviada como una letra M mayúscula, es una medida la cual depende del tipo de reacción química que tenga, y su fórmula es igual a equivalentes de soluto entre litros de solución. Para calcular los equivalentes de soluto va a depender del tipo de compuesto que tengamos, es decir, si es un ácido, una base o una sal. Este ejemplo nos pide calcular la normalidad de 10 gramos de ácido sulfúrico en 500 mililitros de solución. Primero tenemos que calcular los equivalentes de soluto. Para calcular los equivalentes de soluto de un ácido, tenemos que dividir el peso molecular entre el número de hidrógenos que tenemos. En este caso tenemos 2 hidrógenos. Posteriormente dividimos los gramos de soluto entre el resultado que nos dio al dividir el peso molecular entre el número de hidrógenos, lo cual nos da una equivalencia de 0.20 gramos.
Ahora aplicamos nuestra fórmula de normalidad, la cual nos dice que tenemos que dividir el número de equivalentes de soluto entre litros de disolución. Así que dividimos 0.20 gramos entre los litros de disolución, que en este caso son 0.5 litros, que nos da un resultado de normalidad al 0.4. Finalmente, la formalidad, abreviada como una letra F mayúscula, es similar a la molaridad, pero se aplica a soluciones donde el soluto puede disociarse o asociarse. Para sacar la formalidad tenemos que dividir los moles de soluto en su fórmula unitaria entre litros de disolución. Este ejemplo nos pide calcular la formalidad de 3.39 gramos de nitrato de plata disueltos en 1 litro de agua. Primero tenemos que calcular el número de PFG, el cual tenemos que dividir la masa, que en este caso son 3.39, entre el peso molecular del nitrato de plata. El peso molecular es 169.88 gramos, lo cual nos da un resultado de 0.02. Ahora ya podemos aplicar nuestra fórmula, el cual nos dice que dividamos el número de PFG entre los litros de disolución. Así que dividimos 0.02 entre los litros de disolución, que en este caso es 1 litro, lo cual nos da un resultado de 0.02 en formalidad. Porcentaje en peso a peso es la unidad de concentración de la medida de la cantidad de masa de soluto con la medida de la cantidad de masa de disolución acuosa. Se define como gramos de soluto disueltos en 100 gramos de disolución acuosa. Por ejemplo, para calcular la concentración en porcentaje de peso de 180 gramos de alcohol etílico disueltos en 1.5 litros de agua, primero se identificaron los datos necesarios, como por ejemplo la masa del soluto y la masa de la disolución. Para sacar la masa de la disolución se sumó el peso del disolvente y el del soluto. Luego se aplicaron los datos en la fórmula y se dio como resultado 10.7%. Es importante siempre trabajar con las unidades de medida correspondientes. El porcentaje en peso a volumen indica la cantidad de soluto en gramos por cada 100 mililitros de solución. Esta es una medida común cuando el soluto es sólido y el disolvente es líquido. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de peso-volumen de proteína se obtiene al disolver 1.25 gramos de proteína en 250 mililitros de disolución? Primero se obtienen los datos, en este caso del peso del soluto y el volumen del solvente, para después acomodarlos en la ecuación y resolver, dando como resultado 0.5% de proteína. El porcentaje volumen a volumen indica el volumen del soluto en relación con el volumen total de la solución, multiplicando por 100, y es común en la preparación de mezclas en la industria, como las soluciones de alcohol y agua. Aquí un ejemplo. Calcular la concentración en porcentaje de volumen de 180 centímetros cúbicos de vinagre disueltos en 1.5 kilogramos de agua. Para resolverlo, primero se convierte los centímetros cúbicos del soluto a litros y los kilogramos del solvente se convierten también a litros. Luego, para obtener el volumen de la disolución, se suman los volúmenes del solvente y el soluto. Luego se sustituyen todos estos datos en la ecuación, dando como resultado 10.7%. Las partes por millón son una medida adimensional ilustrada como un porcentaje y es más adecuada para describir concentraciones más pequeñas de sustancias en gases, líquidos o sólidos. Es la cantidad de soluto en masa por cada millón de unidades de masa de solución y dependiendo de la sustancia que se mida, una parte por millón se puede expresar de diferentes maneras. Un ejemplo es este. En un control sanitario se detectan 5 miligramos de mercurio en un pescado de 1.5 kilogramos. Calcular la concentración. Para resolver este problema, primero se tienen que realizar las conversiones correspondientes. En este caso, el mercurio tiene que pasar a kilogramos, porque así lo requiere la fórmula. Ya que está todo listo, se sustituye en nuestra fórmula y tenemos como resultado 7.5 partes por millón.